Buen día, mi nombre es Elizabeth Yulisa Cruz Quispe. Soy estudiante de la especialidad de Educación Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús. Me encuentro en el segundo ciclo, sección A. El día de hoy les vengo a relatar una obra llamada El libro de la selva, la cual tiene como autor al señor Rudyard Kipling. Esta obra trata de 5 capítulos. Vamos a empezar con el primero, titulado Los hermanos de Mowgli. Bueno, aquí se dice que en las colinas de Sioni, siendo las 7 de la tarde, papá lobo llamado Daruka se levanta de su siesta junto con mamá loba llamada Raksha y sus 4 hijos lobatos. Cuando él se dispone a cazar, llega un chacal llamado Tabaki. Este era menospreciado en la selva tan solo por ser un chismoso y además alimentarse de desperdicios. Él había llegado en busca de comida, pero también a avisarle a papá lobo de que un tigre llamado Shere Khan se iba a mudar a esas colinas a cazar, a lo que papá lobo se enojó mucho diciendo que él no podía hacer eso sin antes anunciarlo, tal y como lo decía la ley de la selva. Entonces mamá loba le dijo que, bueno, él era cojo de nacimiento y que por eso le habían apodado así, el cojo. Además le dijo que seguramente, no, ella supuso que se iba a mudar ahí porque los campesinos lo estaban persiguiendo. Entonces en eso mamá loba observó a un niño subiendo la colina. Y bueno, estaba desnudo, era moreno y bueno, cuando los estaba mirando, él no tenía ni sentía miedo. Entonces ellos decidieron pues acogerlo y en eso llegó el tigre Shere Khan, quien decía que ese cachorro humano, como así lo llamaba, era suyo porque sus padres habían huido. Y bueno, papá lobo y mamá loba lo defendieron. Incluso mamá loba ya le había puesto el nombre de Mowgli, que significa rana. Y bueno, para que se decida qué es lo que iba a pasar con él, lo decidieron llevar hacia el Consejo de la Peña para que la manada decida, ¿no?, qué hacer con Mowgli. Entonces, al llegar, encontraron a Akela, el llamado lobo solitario, quien era el líder de la manada, y él explicó y dijo que 2 miembros debían de salir en su defensa, pero tenían que ser ajenos a su familia. Y bueno, en eso habló un oso llamado Balú, y él habló a favor de Mowgli, y después de él también habló una pantera llamada Bagheera. Y bueno, ella no pertenecía a la manada, pero dijo que la ley de la selva decía que la vida de un cachorro humano, o mejor dicho, la vida de un nuevo cachorro, podía comprarse mediante un precio que alguien lo pudiera pagar. Entonces, ella dijo que había matado un toro a poca distancia de ahí. Y bueno, esa fue su oferta, la ofreció y toda la manada estuvieron de acuerdo. Así que fue así como Mowgli pues pasó a ser parte de ella. Luego transcurrieron 10 años y Mowgli había llegado a ocupar su puesto en el Consejo de la Peña cuando habían reuniones. Y bueno, Bagheera le enseñó a desconfiar de los campesinos porque ellos colocaban trampas. También su mamá loba, le había enseñado que desconfíe de Shere Khan. Y hasta Bagheera, bueno, le había pues también inculcado y dicho que Shere Khan lo iba a matar. Así fue que también le aconsejó que él se fuera en busca de una flor roja, que bueno, a la flor roja se le llamaba lo que es el fuego, que se vaya en busca de ella porque lo va a necesitar más adelante. Entonces Mowgli se fue hacia el valle donde estaban los hombres a buscarla y la consiguió y la trajo consigo. Pero mientras tanto, mientras él hacía eso, a Akela le tendieron una trampa, haciéndolo luchar contra un gamo y así haciendo pues que él falle el golpe. Y bueno, en ese momento él ya dejó de ser el líder, lo destituyeron de su puesto. Entonces, cuando Mowgli llegó, mandaron a un consejo, ¿no?
o sea, es decir, mandaron a que haya a que haya una reunión en el Consejo de la Peña. Bueno, donde ahí Shere Khan quiso que maten a Akela para que él se pueda quedar con el puesto de líder y a la vez le entreguen a Mowgli. Entonces, y bueno, también todos los lobos se pusieron en contra de Mowgli. Mowgli, todo enfadado, agarró, la maceta donde había traído la flor roja y la arrojó al suelo. Y en ese momento también agarró una rama, le pegó en la cabeza con ella a Shere Khan, botándolo del lugar y diciéndole, amenazándolo con que un día él tendrá puesta sobre él su piel. Además dejó a Akela libre y también dijo que él se iría de la selva, porque todos ya lo habían prácticamente arrojado. Y bueno, todos pues al darse cuenta de eso, toda la manada se quedó asustada y se fue. Solamente se quedaron con él 10 lobos que se habían puesto de su parte. Y bueno, después Mowgli empezó a llorar sin saber qué era lo que le pasaba. Y la pantera vaguera le dijo que era normal, porque él ya era un hombre, ya había dejado de ser un cachorro humano. Entonces, pues Mowgli se despidió de sus padres adoptivos y también de sus hermanos los 4 lobatos, y quienes le dijeron pues que siempre lo van a esperar al pie de la colina y que también en las tierras de cultivo iban a también esperarlo para que jueguen. Así que Mowgli no le quedó de otra que bajar la colina solo e irse en busca de los hombres. El capítulo 2 tiene por nombre Al tigre al tigre. Aquí Mowgli, al dejar la selva, llega a una aldea y ahí pues lo ve un hombre, en donde este hombre llama a un sacerdote y el sacerdote le dice que es un niño lobo que se había escapado de la selva. Entonces llama a una mujer llamada Mesúa y le dice que se parece a su hijo que le habían robado, ¿no? Un tigre. Entonces Mesúa lo ve, lo queda mirando Mowgli y le dice que pues sí, en efecto, él se parece mucho a su hijo llamado Natú. Así que ella decide llevárselo a su casa, donde pues lo alimentó, le enseñó todas las costumbres, el lenguaje y los usos de los hombres, y al cabo de 3 meses Mowgli ya había aprendido todo eso. Después lo pusieron a trabajar pastoreando el rebaño, y por eso, solo por eso, él ya tenía derecho a asistir a las reuniones que se daban diariamente durante las noches en la aldea. Y justamente ese día hubo una en la noche donde Mowgli asistió. Y al llegar pues encontró al jefe, al vigilante, al barbero y a Buldeo, que él era el cazador o un cazador del lugar. Ellos se reunían para que fumen y cuenten historias sobre animales. Y en eso Buldeo comenzó a contar una historia sobre el tigre duende, como así lo llamaba, que era quien le había robado el hijo a Mesúa. Y comenzó a decir que en el cuerpo del tigre habitaba el alma de un malvado usurero, debido a su cojera. Y Mowgli, pues, de lo que estaba sentado, se paró diciendo que eso era una mentira, que el tigre era cojo de nacimiento. Y bueno, Buldeo lo desafió a Mowgli y le dijo que si tanto sabía de la selva, pues que encuentre y mate al tigre, porque el gobierno había ofrecido 100 rupias a quien lo haga. Entonces Mowgli se fue, ¿no? Decidió marcharse a guardar el rebaño y en eso encontró a su hermano Lobato, que lo había estado esperando desde hace muchos días. Él llegó para informarle que Shere Khan había vuelto y tenía planeado matarlo, pero que Tabaki le había confesado cómo es que lo haría. A lo que Mowgli pues le preguntó si Shere Khan ya había comido y bebido en ese momento. Y su hermano le dijo que sí. Entonces se le ocurrió una idea y ordenó que el ganado que él tenía lo dividan en dos. Y como Akela había acompañado a su hermano Lobato, él lo hizo. Y en eso Mowgli se fue a llamar a Shere Khan. Y pues Shere Khan, que estaba durmiendo, se despertó y en eso Mowgli lanza una señal para que puedan soltar el rebaño, la mitad por la izquierda y la mitad por la derecha.
Y cuando eso sucede, a Shere Khan no le da ni siquiera tiempo de huir, y todo el ganado terminó embistiéndolo, dejándolo muerto. Así que cuando acabó todo, Mowgli se disponía a sacarle la piel, y en eso llegó Buldeo, reclamando la piel para él, ya que quería llevarla al gobierno para que le den la recompensa. A Mowgli no le pareció la idea, así que este llamó a Akela para que lo defienda. Akela se lanzó encima de Buldeo y este suplicó que por favor lo dejara libre. Entonces Mowgli le dijo a Akela que lo soltara y Buldeo, al verse libre, se fue a toda prisa. Después, al llegar la noche, llega Mowgli nuevamente a la aldea, donde encuentra a todos los aldeanos gritándole, diciéndole que era un hechicero y que se marchara del lugar. Mowgli se vio nuevamente en la misma situación que había estado antes. Decía que antes fue porque era un hombre y ahora porque era un lobo. Entonces Mesúa salió y le gritó diciendo que se vaya porque lo querían matar, pero que ella sabía muy bien que él lo único que había hecho es vengar la muerte de su hijo Natú. Y bueno, Mowgli le dice que retroceda y que se vaya lo más lejos que pueda porque él pensaba mandar el rebaño contra ellos, y así fue. Él lanzó el rebaño y bueno, pues se fue de regreso a la selva junto con Akela y su hermano Lobato. Al llegar, este, al llegar a la colina para irse al Consejo de la Peña, pasó por la cueva donde estaban sus padres, ¿no? Papá Lobo y Mamá Loba. En eso Mamá Loba salió y le dijo, Mowgli le dijo que los hombres lo habían arrojado de su manada pero que él había regresado y cumplido su palabra de traer con él la piel del tigre Shere Khan. En eso llegó Bagheera a verlo, ¿no? La pantera. Y bueno, junto con sus hermanos lobatos, se subieron todos al Consejo de la Peña. Convocaron al consejo, llamaron a toda la manada, quienes llegaron, y bueno, pues Mowgli ya había tendido en el lugar donde se posicionaba Akela la piel del tigre, ¿no? Y toda la manada, al llegar, se quedaron viendo su piel, ¿no? Que estaba tendida en la roca, en una roca. Y entonces Mowgli empezó a decir que había cumplido con su palabra, pero pero que los hombres lo habían arrojado de la selva, no, de la aldea, mejor dicho. Y en eso los lobos querían que nuevamente él, junto con Akela, los vuelvan a guiar, porque ya estaban aburridos de vivir sin ley. Entonces Bagheera les dice que ellos habían luchado por eso, por su libertad, y que ahí la tenían. Entonces Mowgli volvió a decir que como los hombres lo habían arrojado de la aldea y ellos de la selva, entonces a partir de ese momento él iba a cazar solo. Y así fue como sus 4 hermanos lobatos se unieron a él y todos ellos se fueron hacia la selva a cazar. Ahora, en el capítulo 3, que tiene por nombre La selva invasora, se dice que Buldeo llegó a la selva porque venía persiguiendo a Mowgli y a los lobos. Entonces en eso pasaron unos carboneros que se pusieron a hablar con él, y Buldeo les empezó a contar mentiras diciendo que él había matado a Shere Khan y que también se había enfrentado a Mowgli. Además, también les dijo que habían tomado como prisioneros a Mesúa y a su marido solo por ser los papás de Mowgli. Además, también para que confesaran que eran unos hechiceros para después poder quemarlos vivos. Mowgli, al escuchar esto, decidió volver para rescatarlos. Y bueno, al llegar a la aldea, se fue a su antigua casa, donde Mesúa lo tenía, donde lo había cogido antes, y ahí fue donde encontró pues a Mesúa y a su marido echados, amordazados, atados de pies y manos. Y bueno, él se apuró para eh, para cortarles las ataduras, y también les quitó las mordazas. En eso pues Mesúa le contó cómo es que cómo es que la habían puesto en esa situación, y Mowgli también le dijo cómo se había enterado de lo que le habían hecho.
Y bueno, Mesúa le dice que a unos kilómetros de ese lugar había un sitio llamado Kaniwara y que ahí podían irse y encontrar a los ingleses, ya que ellos no iban a permitir que los quemaran vivos. Entonces, bueno, ahí fue donde su esposo sacó sus ahorros y dijo que con eso podía comprar un caballo. Pero para ello necesitaban que alguien los guíe porque no conocían mucho ese lugar. Entonces en eso apareció Mamá Loba, que había venido siguiendo a Mowgli. Y ella pues por fin conoció a la mujer que lo había alimentado, ¿no? A Mesúa. Y entonces fue por eso que ella decidió acceder a guiarlos a ambos y así para que lleguen a su destino. Entonces, después de ello, llegó Bagheera y Bagheera decidió entrar a la casa a la casa donde estaban ellos prisioneros, porque como los aldeanos no los iban a encontrar, ella decidió tomar ese lugar para que la encuentren y así ellos se asusten. Entonces cuando llegaron los aldeanos con antorchas, vieron a Bagheera, no, a la pantera, y huyeron rápidamente a sus casas. Luego de eso, Mowgli se fue a dormir y le dijo a Bagheera que los vigile. Después, al despertar, Bagheera le dijo que eh, le informó que Mesúa y su marido habían llegado pues seguros a Kaniwara y que los aldeanos solamente habían salido a coger alimento y se habían regresado nuevamente a sus casas. Y Mowgli quiso vengarse de los aldeanos por lo que le habían hecho a Mesúa y a su marido. Así que eh, mandó a llamar al elefante llamado Ati y a sus 3 hijos, porque se había enterado de que ellos habían destruido los campos de Woodport. Entonces, tiempo más tarde llegó Ati con sus 3 hijos y Mowgli le contó el motivo, ¿no? Todo lo que había pasado y bueno, Ati se puso de su parte y decidió ayudarlo, ¿no? Porque Mowgli le había dicho que así como había destruido los campos de Burport, también necesitaba que destruya toda la aldea, ¿no? Y bueno, Ati decidió ayudarlo y se fue junto con sus 3 hijos y al cabo de 10 días ellos lograron destruir todo. Los cultivos, las cosechas y bueno, pues los aldeanos al ver eso decidieron irse hacia los ingleses y porque si se quedaban allí iban a morirse de hambre prácticamente. Y bueno, así fue como ellos se fueron y, y después de toda esa destrucción de la aldea pasó un mes y bueno, en el lugar donde antes había sido la aldea ya había crecido la hierba. El capítulo 4 se llama Los perros jaros, y aquí en este capítulo pues Mowgli experimentó una etapa muy difícil de su vida, ya que pasaron los años y papá lobo con mamá loba fallecieron. Además, Akela envejeció y Mowgli tenía que cazar para él. También a medida que los lobos jóvenes iban creciendo y multiplicándose, Akela les dijo que tenían que estar bajo una ley y bajo la dirección de un líder. Así que quien ganó ese puesto fue un lobo llamado Fao, quien era hijo de una loba llamada Faona. Ella, hace mucho tiempo atrás, era la mano derecha de Akela. Y bueno, una tarde escucharon un aullido y de pronto apareció un lobo demacrado llamado Gontoya. Él había llegado y contó que los perros jaros habían matado a su compañera y a sus 3 lobos, a sus 3 hijos lobatos. Además que a él lo habían dejado malherido después de haberlo perseguido. Ahí pues la manada le ofreció refugio y alimento. Eh, y bueno, aquí también Gontoya les dijo que los perros jaros eran muy peligrosos y que sería mejor que ellos se vayan hacia el norte y que regresen después de que ellos hayan pasado. Pero Mowgli pues no le hizo caso y más bien quiso luchar contra la manada, ¿no? Con la manada
contra los perros jaros, ¿no? Él les incitó a que luchen y bueno, todos ellos aceptaron, ¿no? Pero Montoya no creía en Mowgli, no creía que él los vencería, ¿no? Con toda la manada. Pero Mowgli le aseguró que los perros jaros iban a morir. Así que él se fue en busca de una serpiente llamada K. Ella era una serpiente pitón. Y bueno, cuando la encontró, Mowgli le contó lo que había planeado, ¿no? De atacar a los perros jaros con cuchillo y con toda la manada. Pero acá no le pareció esa idea y bueno, le dijo que ella le enseñaría cómo proceder contra ellos. Y así fue que le contó que una vez un gamo salió libre, ¿no? Salió airoso porque lo venían persiguiendo una manada. Y este gamo saltó desde lo alto hacia un río llamado Waingunga, ¿no? Y mientras pues él hizo eso y todos los de la manada también saltaron detrás de él, pues al hacer eso murieron, ¿no? Y bueno, a Mowgli este plan le pareció muy peligroso, pero después de todo terminó aceptando ya que decía que K era muy sabia. Así que ella le contó pues este plan a Fao y a Kela. Después de eso, Mowgli se fue a ver a los perros jaros, ¿no? Y cuando los encontró, pues se colocó en la copa de un árbol y allí los entretuvo hasta que llegue la noche. Incluso se durmió y pasada 3 o 4 horas se despertó y él empezó a saltar de árbol en árbol y los perros jaros lo perseguían. Y en eso pues él cuando ya estaba cerca del río bajó de la copa del árbol y a toda prisa se fue para que salte. En eso pues saltó y al caer al río la serpiente lo sostuvo y pues tras de él cayeron los perros jaros y muchos murieron, ¿no? Murieron al caer en las rocas y otros los arrastró el río. Así que quedaron muy pocos y en eso llegó Guntoya. Y pues Mowgli le dijo que los perros jaros habían muerto, pero que aún quedaban algunos para que él pues se entretenga. Pero de todas maneras hubo una feroz batalla entre la manada de lobos y los perros jaros, en los que mataron a muchos, pero aún así Akela, el lobo solitario, resultó muy herido, y pues se sabía que ya era el momento de su fin. Y en eso Mowgli lo abrazó tumbado en el suelo y llorando, ¿no? Recordando todo lo que habían pasado juntos desde que él llegó a la selva. Y, y bueno, Akela le pidió que lo ponga de pie para que, para que así pudiera hacer algo como una despedida, ¿no? En su último momento. Y así fue, Mowgli lo puso de pie y pues Akela saltó, ¿no? Dio un salto en el aire y cayó de espaldas muerto. En eso llegó el líder Fao e hizo que en memoria de Akela todos los de la manada lancen un aullido que resonó por toda la región. Y bueno, aquí se tiene que como resultado de esa valiente lucha de una manada de 200 perros jaros que fueron derrotados, ninguno volvió más a molestar por esos lugares. Ya para finalizar, en el último capítulo llamado Correteos Primaverales, aquí después de la lucha contra los perros jaros y de la muerte de Akela, pasaron 2 años y Mowgli tuvo alrededor de 17 años y pues era temido en la selva por su fuerza y aunque muchas veces sentía ira, sus ojos no reflejaban nada más que bondad. Así que, bueno, ahí ya la época del lenguaje nuevo se acercaba y Mowgli pues le dijo a Bagheera que cuando ese momento llegue, ella y todos los demás lo iban a abandonar. Pero ella le aseguró que no siempre sería así. Entonces Mowgli sintió una opresión en el pecho y aún así decidió emprender una correría primaveral, ¿no? Su correría primaveral hacia los marjales del norte para que case ahí y llamó a sus 4 hermanos lobatos para que lo acompañen, pero ninguno le hicieron caso. No, ninguno le hizo caso. En eso aparecieron, pues en ese instante aparecieron 2 lobos que estaban buscando campo libre para poder pelear. Y bueno, Mowgli, al intentar detenerlos, más bien salió derribado él, ¿no? Cayendo al suelo y se levantó para contraatacarlos con su cuchillo, pero en ese momento él sintió que sus fuerzas disminuyeron
y por eso es que pensó que había comido algo venenoso. Después, tiempo más tarde, de igual manera, decidió emprender su correría y se fue hacia los marjales del norte. Y pues al llegar se puso a pensar, ¿no?, que de repente iba a morir porque estaba envenenado. Y en eso, a lo lejos, nota una luz brillante, ¿no?, que era de la flor roja, que provenía de una casa. Él, al verla, se fue corriendo y al llegar, pues halló ahí en esa casa a Mesúa, la mujer que había sido bondadosa con él en el pasado, ¿no? La encontró más vieja, con sus cabellos grises y bueno, pues solamente no había cambiado sus ojos ni su voz. Y de igual forma, pues Mesúa encontró a Mowgli totalmente distinto, pues estaba más alto, fornido, hermoso, con el cabello largo, y le contó que aquella noche cuando llegaron a Kaniwara, los ingleses los ayudaron y decidieron arremeter contra los aldeanos que querían quemarlos vivos, pero todos al llegar a la aldea ya no encontraron absolutamente nada, ¿no? No encontraron nada. Y bueno, también le comentó que su marido había comenzado a trabajar en el campo, pero que tiempo después había fallecido. Y Mowgli lo vio con un niño pequeño, ¿no? La vio con un niño pequeño y le preguntó quién era. Y Mesúa le dijo que era su hijo, es decir, su hermano menor. Y después Mesúa lo alimentó y Mowgli se quedó dormido. Después, al día siguiente, al despertar, se da cuenta que su hermano Lobato lo había venido a ver. Entonces él dijo que se tenía que ir y Mesúa le dijo que volviera pronto porque ella lo quería mucho, así fuera o no su hijo. Y también pues su hijo menor, el hijo menor de Mesúa, se puso a llorar al ver que él se iba a marchar y Mowgli dijo que sí iba a volver y bueno, salió de su casa. Y bueno, al salir afuera, su hermano Lobato lo vio y le preguntó por qué había venido a buscar a los hombres. Y Mowgli le explicó que cuando él había llamado a él junto con sus hermanos lobatos, no le habían hecho caso. Y bueno, entonces su hermano lobo le dijo que era cierto lo que todos decían, de que el hombre siempre vuelve al hombre, pero que aún así él y sus tres hermanos lobatos siempre lo iban a acompañar a donde sea que él fuera. Y bueno, ellos regresaron a la aldea y decidieron pues convocar a una reunión en el Consejo de la Peña. Y ahí pues solamente asistieron el oso Balú, que estaba ya casi ciego por los años, y la serpiente pitón llamada K. Los demás no asistieron porque estaban ocupados con eso de la llegada del lenguaje nuevo, ¿no? Ellos le llamaban así a la venida de la primavera. Y bueno, aquí pues Balú le dijo a Mowgli que debía de seguir su camino con los hombres, ¿no? Y que si necesitaba en algún momento, en cualquier situación, ayuda, ellos siempre estarían dispuestos a ayudarlo. Y, y bueno, que a pesar de todo lo quería. Pero Mowgli, llorando, le dijo que él no quería irse, pero que algo lo obligaba a hacerlo. Pero bueno, en eso llegó la pantera vaquera y le dijo que a unos kilómetros de ahí había matado a un toro y que ese mismo toro es el que le devolvía su libertad para que él así pueda quedar libre, ¿no? E irse. Y bueno, Bagheera se despidió de él, pero antes de irse le dijo que siempre recuerde de que ella lo quería mucho. Y bueno, el oso Balú le dijo que ya se podía ir, pero Mowgli lo abrazó llorando por un largo rato. Y en eso, su hermano Lobato pues indicó que desde aquel momento iban a seguir nuevas pistas, pues marcando así el final de las aventuras, ¿no?, y de las historias sobre Mowgli en la selva. Y bueno, así es como termina esta obra. Espero que les haya gustado y muchas gracias.